Hola, hola, mi gente guapa y chismosa. Bienvenidos a su canal favorito de drama turco, telenovelas que nos roban el aliento y por supuesto, el salseo de los famosos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo cargado de información, especulaciones y, bueno, un poquito de drama del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, generando ríos de tinta digital y provocando más debates que una sesión de terapia de pareja. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo. No vamos a repetir lo que ya saben, lo que han visto en todos lados. Vamos a intentar llegar al fondo del asunto, a rascar un poquito la superficie para ver qué es lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas turcas. Desde que protagonizaron Sen Kalkam Love is in the Air, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja favorita de Turquía y del mundo entero. Su química en pantalla era innegable, y la noticia de que su romance traspasó la ficción a la vida real desató una verdadera locura. Los fans estaban extasiados, los medios no dejaban de seguirlos, y todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Primero eran susurros, luego se convirtieron en gritos. Se decía que la relación se estaba enfriando, que tenían problemas de comunicación, que sus agendas no les permitían pasar tiempo juntos. Y finalmente la bomba, la ruptura. La noticia fue devastadora para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de súplicas para que volvieran a estar juntos. Kerem y Hande se mantuvieron en silencio durante un tiempo, alimentando aún más la especulación. Luego ambos confirmaron la ruptura, aunque sin dar muchos detalles. Y aquí es donde empieza el verdadero salseo que nos trae hoy aquí. Porque después de la ruptura, las cosas no quedaron del todo claras. Han seguido apareciendo rumores, informaciones contradictorias, e incluso supuestas indirectas en las redes sociales. ¿De verdad hay una guerra fría entre Kerem y Hande? ¿O todo es una estrategia de marketing? ¿O simplemente dos personas que han seguido caminos diferentes y que ahora intentan rehacer sus vidas? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar en este vídeo. Pero antes de seguir, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco, si quieren estar al día de todas las novedades, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se pierden ningún vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Primero vamos a repasar la cronología de los hechos. Desde el flechazo en el set de Sen Kalkam, pasando por la confirmación del romance, los viajes juntos, las fotos adorables en Instagram, hasta llegar a los primeros rumores de crisis y la confirmación de la ruptura. Es importante tener claro el contexto para entender lo que está pasando ahora. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su química era palpable no solo en las escenas románticas, sino también en los momentos cómicos y dramáticos. Se complementaban a la perfección, creando una dinámica que enganchaba al espectador. Las entrevistas que concedían juntos eran una delicia, llenas de risas, miradas cómplices y gestos cariñosos que confirmaban lo que todos sospechaban: estaban enamorados. La confirmación del romance fue recibida con una explosión de alegría por los fans. Empezaron a surgir fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de citas románticas, viajes a destinos exóticos y momentos cotidianos que mostraban una relación genuina y sincera. Se les veía paseando de la mano por las calles de Estambul, cenando en restaurantes con vistas al Bósforo, y disfrutando de la playa en las costas turquesas del Mediterráneo. Cada foto era una prueba de su amor, una confirmación de que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Las redes sociales se convirtieron en el principal escaparate de su relación. Kerem y Hande compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus proyectos profesionales y sus momentos personales, manteniendo a sus fans al tanto de cada paso de su historia de amor. Los comentarios y los me gusta se contaban por millones, demostrando el enorme apoyo y cariño que recibían de todo el mundo. Incluso crearon hashtags especiales para celebrar su relación, como @Kerem Hande Forever y @Anker, que se convirtieron en tendencia global en varias ocasiones. Pero como suele ocurrir con las relaciones de alto perfil, la presión mediática y las agendas apretadas empezaron a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de fotos juntos en las redes sociales, las declaraciones ambiguas en las entrevistas y los cambios en sus rutinas diarias. Se decía que las largas jornadas de rodaje y los compromisos profesionales les impedían pasar tiempo de calidad juntos, y que las diferencias de personalidad y las expectativas distintas sobre el futuro estaban generando tensiones en la relación.
La confirmación de la ruptura fue un golpe duro para los fans. Nadie quería creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y rabia, dirigidos tanto a Kerem como a Hande. Algunos les acusaban de haber mentido a sus fans, otros les culpaban de no haber luchado lo suficiente por su relación, y otros simplemente lamentaban la pérdida de una pareja que había inspirado a millones de personas en todo el mundo. Después de la ruptura, ambos actores siguieron con sus carreras. Hande Erçel protagonizó la serie Bambaşka Biri, Another Love, donde interpreta a una fiscal con una personalidad compleja y un pasado misterioso. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado involucrado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en películas, series y también se ha dedicado a la producción. Bambaşka Biri representó un nuevo desafío para Hande, que tuvo que alejarse de los papeles románticos que la habían hecho famosa y adentrarse en un personaje más oscuro y complejo. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía, y Hande recibió elogios por su actuación, demostrando que era una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Sin embargo, algunos fans no pudieron evitar comparar su nuevo papel con su relación anterior con Kerem, interpretando ciertas escenas y diálogos como referencias veladas a su ruptura. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos horizontes en su carrera, participando en proyectos internacionales y explorando su faceta como productor. Ha demostrado ser un actor comprometido y ambicioso, dispuesto a asumir riesgos y a desafiarse a sí mismo. Sin embargo, al igual que Hande, ha tenido que lidiar con la constante atención mediática sobre su vida personal y con las inevitables comparaciones con su relación anterior. Hasta aquí, todo parece normal. Dos personas que terminan una relación y siguen adelante con sus vidas. Pero el problema es que los fans, y también algunos medios de comunicación, no se han resignado a la idea de que Kerem y Hande ya no están juntos. Siguen buscando señales, interpretando cada publicación en redes sociales, analizando cada entrevista para encontrar pistas de una posible reconciliación, o al menos de un resquemor entre ellos. Y aquí es donde entran en juego las famosas indirectas en redes sociales. Han surgido varias publicaciones, tanto de Kerem como de Hande, que han sido interpretadas como mensajes dirigidos al otro. Frases ambiguas, canciones con letras sugerentes, fotos con significados ocultos. Un verdadero rompecabezas para los fans. La capacidad de los fans para encontrar significados ocultos en las publicaciones de Kerem y Hande es asombrosa. Cada palabra, cada imagen, cada emoji es analizado al detalle, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Se crean teorías elaboradas, se comparan las publicaciones con fechas y eventos importantes en su relación, y se sacan conclusiones que a veces parecen más producto de la imaginación que de la realidad. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a Kerem. La frase decía algo así como: a veces, lo mejor es dejar ir. Los fans inmediatamente empezaron a especular si se refería a su relación con Kerem, si estaba intentando pasar página definitivamente, o si simplemente era una reflexión personal. La publicación generó miles de comentarios y reacciones, y se convirtió en tema de debate en varios foros y redes sociales. Kerem, por su parte, también ha publicado algunas frases que han dado mucho que hablar. En una ocasión, compartió una cita de un libro que hablaba sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. Esto fue interpretado por muchos como una crítica a Hande, sugiriendo que la falta de comunicación fue uno de los motivos de su ruptura. La publicación desató una ola de comentarios a favor y en contra, y reavivó el debate sobre las razones de su separación. ¿Pero son realmente indirectas? ¿O estamos viendo fantasmas donde no los hay? Esa es la gran pregunta. Es muy fácil interpretar las cosas a nuestra manera, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida y mediática como Kerem y Hande. Los fans, en su afán por verlos juntos de nuevo, pueden estar exagerando el significado de estas publicaciones. La subjetividad es un factor clave en la interpretación de las redes sociales, y lo que para algunos es una indirecta evidente, para otros puede ser simplemente una coincidencia o una expresión personal sin ninguna intención oculta. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son dos personas muy inteligentes y conscientes de su imagen pública. Saben perfectamente que cada cosa que dicen o hacen va a ser analizada al detalle por los medios y por los fans. Por lo tanto, es posible que estas indirectas sean simplemente una forma de mantener el interés en ellos, de alimentar el debate y de seguir generando titulares. La ambigüedad y la incertidumbre son herramientas poderosas en el mundo del espectáculo, y Kerem y Hande saben cómo utilizarlas para mantener a su público enganchado. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la estrategia de marketing. Algunos creen que todo este drama, estas indirectas, estos rumores de crisis, forman parte de una campaña orquestada para mantener a Kerem y Hande en el centro de atención. Al fin y al cabo, el interés mediático se traduce en más trabajo, más contratos publicitarios y, en definitiva, más dinero.
El mundo del espectáculo es un negocio y la fama y la popularidad son activos valiosos que pueden generar grandes beneficios. No hay que olvidar que Kerem y Hande son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Su imagen vale oro y sus representantes saben cómo explotarla al máximo. Si una reconciliación o una enemistad pública genera más interés que una relación amistosa y discreta, es posible que estén jugando con esa baza. La manipulación mediática y la creación de controversia son estrategias comunes en la industria del entretenimiento, y no sería sorprendente que Kerem y Hande estuvieran siendo utilizados como piezas en un juego más grande. Por supuesto, esta es solo una teoría. No hay pruebas concretas de que Kerem y Hande estén utilizando su relación para fines comerciales. Pero tampoco se puede descartar por completo. En el mundo del espectáculo todo vale y las estrategias de marketing a veces pueden ser muy retorcidas. La línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente en el mundo de la fama, y es difícil saber qué es auténtico y qué es una estrategia cuidadosamente calculada. Otra posibilidad es que simplemente Kerem y Hande estén intentando rehacer sus vidas después de una ruptura dolorosa. Quizás todavía hay sentimientos encontrados, quizás hay rencores, quizás hay arrepentimientos. Es normal que en una situación así, las emociones estén a flor de piel y que las palabras puedan ser malinterpretadas. Las rupturas son procesos complejos y dolorosos, y es comprensible que Kerem y Hande estén pasando por momentos difíciles y confusos. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de una telenovela, sino personas reales que están pasando por un momento difícil. Es fácil juzgar desde fuera, pero no sabemos lo que realmente está pasando en sus vidas. La empatía y la comprensión son fundamentales para abordar este tipo de situaciones, y es importante evitar los juicios rápidos y las conclusiones precipitadas. Quizás lo mejor que podemos hacer es dejar que sigan su camino, respetar sus decisiones y no alimentar más el drama. Si en el futuro deciden reconciliarse, será su decisión. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. La felicidad de Kerem y Hande es lo que realmente importa, y debemos apoyarles en cualquier camino que elijan. Además de las indirectas en redes sociales, también han surgido rumores de nuevos romances. Se ha vinculado a Hande con varios actores y empresarios, mientras que a Kerem también se le ha relacionado con diferentes mujeres. Estos rumores han añadido más leña al fuego, generando aún más especulación y debate. Los medios de comunicación han aprovechado estos rumores para crear historias sensacionalistas y titulares llamativos, alimentando aún más el drama y la controversia. Algunos fans han criticado a Hande por supuestamente superar a Kerem demasiado rápido, mientras que otros han defendido su derecho a rehacer su vida. Lo mismo ha ocurrido con Kerem. Cada vez que se le ve con una mujer, los fans se dividen entre los que lo apoyan y los que lo critican. La misoginia y el doble rasero son problemas comunes en la cultura del espectáculo, y Hande y Kerem no han sido inmunes a estos prejuicios. Es increíble cómo una relación sentimental puede generar tanta pasión y controversia. Los fans sienten que tienen derecho a opinar sobre la vida personal de sus ídolos, y a veces incluso llegan a acosarles y a juzgarles de forma implacable. La idolatría y la obsesión pueden llevar a comportamientos extremos, y es importante recordar que los famosos son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. No podemos controlar sus vidas ni debemos intentar hacerlo. Solo podemos apoyarlos en sus carreras profesionales y respetar sus decisiones personales. La libertad y la autonomía son derechos fundamentales, y debemos respetar la capacidad de Kerem y Hande para tomar sus propias decisiones, sin importar lo que piensen los demás. En resumen, ¿qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos conocen los detalles de su relación, sus sentimientos y sus intenciones. Todo lo demás son especulaciones, rumores e interpretaciones. La verdad es escurridiza y subjetiva, y es probable que nunca tengamos una respuesta definitiva a esta pregunta. Es posible que haya un resquemor entre ellos, que haya indirectas en redes sociales, que haya una estrategia de marketing detrás de todo esto. Pero también es posible que simplemente estén intentando rehacer sus vidas después de una ruptura dolorosa. La realidad es compleja y multifacética, y es importante considerar todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas. Lo importante es no dejarnos llevar por el drama, no alimentar los rumores y no juzgar sus decisiones. Dejemos que Kerem y Hande sigan su camino, y esperemos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. La felicidad es el objetivo final, y debemos desearles lo mejor a Kerem y Hande independientemente del camino que elijan. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida, como ver un buen vídeo en YouTube.
Y hablando de eso, ya llegamos al final de este vídeo. En resumen, hemos analizado el drama entre Kerem Bürsin y Ander Zel, desde su romance de ensueño hasta los rumores de enemistad post-ruptura. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales, las teorías sobre estrategias de marketing y la realidad de dos personas intentando rehacer sus vidas bajo el escrutinio público. La verdad es que, como siempre, la realidad es compleja y probablemente nunca sabremos todos los detalles. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante. Si tienen alguna opinión sobre este tema, si quieren compartir sus teorías, o si simplemente quieren dejar un comentario, no duden en hacerlo. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo si le dan me gusta a este vídeo, si lo comparten con sus amigos y si se suscriben al canal. Así no se pierden ningún vídeo. Y además me hacen muy feliz. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.